Bueno, ahora vamos a resolver un circuito de simplificación de resistencias. Antes de empezar a resolver el ejercicio, recuerden que tenemos hasta el momento hemos visto dos tipos de conexiones, que es serie y paralelo. Entonces podríamos hablar de cómo simplificar resistencias en serie y paralelo. A partir de sus apuntes ustedes pueden revisarlos y validar que efectivamente la resistencia equivalente de un conjunto de resistencias conectadas en serie es la suma directa de todos los elementos, todas las resistencias conectadas en serie. Por otro lado, un conjunto de resistencias conectadas en paralelo se obtiene como el recíproco de la suma de sus recíprocos, ¿sí? Para el dado caso de que tenemos únicamente dos resistencias, podemos simplificar esta ecuación y llegar a esta ecuación más sencilla, donde la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo es el cociente de su producto entre su suma, ¿sí? A partir de eso vamos a resolver este ejercicio en el cual nos piden encontrar la resistencia entre las terminales A y B y la resistencia que se obtendría en las terminales A y C, ¿sí? Empezaremos con la resistencia equivalente en las terminales A y B. Por lo tanto, lo que nos interesa es cuál va a ser la resistencia vista. Por ejemplo, imagínense que conectan un multímetro en su función de medir resistencia en las terminales A y B, ¿sí? Cuando queremos encontrar la resistencia equivalente entre A y B, podríamos decir que esta resistencia de 1 kilo ohm no está conectado a ningún punto. Entonces podríamos despreciar esta resistencia porque no está contando para el circuito, ¿sí? A partir de eso, vamos a empezar a simplificar las resistencias, ¿sí? Como podemos ver, la resistencia de 600, la de 1100 y la de 900 ohms son tres resistencias conectadas en serie. Entonces las sumaríamos con esto, obtendríamos la equivalente mediante esta fórmula. Entonces serían 900 más 1100 son 2000 más 600 y nos daría una resistencia equivalente de 2600 ohms. Por otro lado, la resistencia de 300 y la de 500 ohms también están conectadas en serie. Sumándolas con la fórmula de resistencia equivalente en serie, nos daría una resistencia de 800 ohms, ¿sí? Posteriormente, podemos observar que la resistencia de 700 y la de 2600 son resistencias conectadas en paralelo. Entonces ahí podemos aplicar esta fórmula de resistencia equivalente para dos resistencias conectadas en paralelo, que sería el producto de 700 por 2600 entre la suma, ¿sí? La simplificación de estas dos resistencias nos da un valor de 551.5 ohms, a lo cual obtendríamos este circuito equivalente, en donde la resistencia de 800 ohms estaría conectada en serie con la resistencia de 551.5 ohms, ¿sí? Por lo cual podemos sumarlas directamente y esto nos va a dar una resistencia de 1351.5 ohms. Posteriormente, si analizamos el circuito, estas dos resistencias están conectadas en paralelo. Volvemos a aplicar esta fórmula, lo cual nos va a dar un resultado de 308.6 ohms. ¿Sí? Y finalmente nos queda este circuito donde tenemos tres resistencias conectadas en serie. Sumamos las resistencias directamente y esto nos daría una resistencia de 1108.6 ohms. Bueno, a continuación vamos a resolver la segunda parte, que es encontrar la resistencia equivalente vista en las terminales A y C, que serían las de los extremos. Cuando conectemos, ahora imagínense que conectemos un multímetro entre las conexiones A y C, podemos ver que la resistencia de 600 ohm, que es la terminal B, quedaría al aire, lo cual nos permite eliminar esta resistencia, ¿sí? Nos quedaría de esta manera el circuito. A partir de este circuito, si analizamos la resistencia de 300 y la de 500 ohms, podemos darnos cuenta que estas dos resistencias están conectadas en serie y podemos simplificarlo utilizando esta fórmula de reducción de resistencias en serie. Entonces sería 300 más 500, nos daría una resistencia equivalente de 800 ohms. De una manera semejante, podemos simplificar las resistencias de 900 y 1100, ya que estas dos resistencias están conectadas en serie, y nos daría 900 más 1100, serían
serían 2000 ohms, ¿sí? Si nosotros tratamos de simplificar más las resistencias, vamos a darnos cuenta que ya es imposible, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas estas resistencias no se encuentran conectadas en serie ni en paralelo, ¿sí? Si analizamos la resistencia de 200 con las de 800, tienen un nodo compartido, pero en ese nodo está conectado otro tercer elemento. Estas dos resistencias tienen un nodo compartido, pero en sus otros extremos no comparten el mismo nodo, entonces tampoco están conectadas en paralelo, y así sucesivamente. Por lo tanto, este circuito como tal es imposible de resolverse. Es imposible de resolverse utilizando las técnicas de reducción de resistencias en serie o paralelo. Si este tipo de ejercicio lo vamos a abordar cuando lleguemos al tema de conexiones en delta estrella.